Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de estudio para la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Es muy importante, hermano, que en su casa, ¿verdad?, repasemos estos textos, porque hay cada situación allá afuera que se lo pueden confundir a usted y perder la bendición. Amén. Y sobre este tema que estamos estudiando, de hecho, apenas hace 3 o 4 días llegué a una tienda y en esa tienda ahí profesan una religión que es muy conocida, ¿verdad? Es solo Jesús. Y yo estaba oyendo porque estaba hablando entre dos personas ahí. Yo nada más escuchaba y escuchaba, ¿verdad?, que habían tenido un debate con un trinitario, decían ellos, ¿no? Y que pues prácticamente pues, decían que lo habían puesto en su lugar, ¿verdad? Y estaba escuchando y digo, la verdad, la palabra de Dios no es para contender, punto número uno. Amén. No es con la intención de que vamos a contender y a ver quién sabe más o te voy a poner en tu lugar, porque eso no nos corresponde a nosotros. Amén. Es verdad, sí. Y si hay algo de eso en el corazón de alguien, pues su corazón no es recto delante de Dios. Amén, es ¿Verdad? verdad. El querer poner en su lugar a alguien con la palabra de Dios no es la intención, pero sí es de suma importancia. Yo simplemente medito y pienso, esas personas, pues no sé en qué basan sus conocimientos, pero qué tristeza, me da más tristeza decir, ¿cómo no darle lugar al Espíritu de Dios? O sea, ¿verdad? Y a Jesús, que fue el Cordero inmolado, y cada uno pues tiene su ministerio, ¿verdad? Pues si no, entonces Jesús ya no tuviera su ministerio de ser nuestro intercesor, ¿verdad? Un abogado. Amén. Y el abogado es el que intercede. Y el Espíritu de Dios, pues como hemos estado estudiando, tiene diferentes ministerios, diferentes funciones, ¿verdad? Y lo hemos visto y lo hemos estado recalcando con la intención de que se nos grabe bien, ¿verdad? Y que podamos entenderlo, ¿verdad? Que Dios nos dé una de las principales funciones es pues que nos da revelación, Amén. ¿verdad? Que es algo que solamente Dios nos va a dar y nos convence también, miramos, ¿verdad? Que Él convencerá al mundo. Entonces, Amén, amén. yo no puedo convencer a nadie, usted no puede convencer a nadie, Es verdad. ¿verdad? Porque puede ser que lo convenza, pero ese convencimiento, ¿cuánto le va a durar? ¿Verdad? A veces, como dicen, pues nos convencen de algo. Es verdad. Y luego al rato recapacitamos, pero cuando el Espíritu de Dios te convence o nos convence de algo, el corazón queda sellado. Amén, amén. ¿Verdad? No volvemos a ser los mismos. Porque hay mucha gente que conoce, ¿verdad? Esto lo digo a manera de repaso, de la persona que hay en la funeraria, yo platicaba con él. Y sí, se ve que tiene mucho conocimiento. Inclusive pudiera impartir una clase, ¿verdad? Hay personas que sí saben mucho de la Biblia, ¿verdad? Y él reconocía, dice, yo ando mal delante de Dios, dijo, yo estoy apartado. Pero al momento de contender, mira qué bien contendía, ¿verdad? O sea, y hay gente que así está, o sea, que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la salvación en sus corazones, no tienen el sello del Espíritu de Dios en su vida, y eso es muy peligroso. Eso es verdad. No hay una mezcla más peligrosa que ser pecador y creerse maestro de la Biblia. Eso es muy dañino. En vez de ayudar, vamos a perjudicar a las almas, Eso es verdad. ¿verdad? Porque acuérdense que no estamos bajo la ley, ¿verdad?, de Moisés, sino estamos bajo la ley ¿de qué? De la gracia. Del Espíritu. Del Espíritu. La ley del Espíritu. ¿Y qué es la ley del Espíritu? Pues es en la que yo voy a dejarme guiar por Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu. Así es, amén. Amén. Y hay gente que son maestros de la Escritura. Y por eso yo sé que usted se ha topado con alguno que otro, ¿verdad? De gente que conoce y le gusta contender, pero que su vida no es recta delante de Dios. Es verdad. ¿Y qué pasa? Eso es, lo repito y lo recalco, es muy peligroso.
no ser guiado por el Espíritu y tener mucho conocimiento de la palabra. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de ayudar vamos a perjudicar. Bien, mirábamos las características y dice que todo está bien, pero hay algo que nadie lo ha mencionado las veces que he preguntado. Han contestado acertadamente pues que el Espíritu nos guía, nos enseña, nos redarguye. La clase pasada, a ver si alguien se acuerda, ¿qué miramos? El Espíritu nos... A ver, Consuela. mande. No funciona. No me acuerdo. ¿Segura, hermano? A ver, ¿quién más? La clase pasada, hace 7 días, hermano. No, la clase pasada, sí lo mismo es que nos convence, pero la clase pasada fue que el Espíritu nos... ¿Mande? No, eso fue de lo primero que dijo. ¿Mande? Nos guía. Ese no. Nos convence. Son muchos que tienen. Ajá, pero miramos el de la semana pasada. ¿Eh? Eso fue, nomás que... hay que estar seguros. Eso fue la clase pasada, ¿verdad? El Espíritu nos consuela, Amén. ¿verdad? Es el consolador. No, así pasa, hermano. A veces, por ejemplo, si yo le pregunto, yo no estuve aquí, ¿verdad? El culto pasado, pero a ver, ¿de qué trató el mensaje el culto pasado? De las relaciones interpersonales que debemos mejorar. Sí, se sigue el mismo tema. Muy bien. Okay. El domingo pasado, ¿alguien se acuerda? La predicación fue de... Ajá. Sí, pero ese acaba de pasar el domingo pasado. ¿El domingo pasado? Sí. El mensaje. El mensaje. No ¿No fue el temor? El ¿No fue así? es una característica muy humana, pues. No se nos olvida, no es de que no recordemos el mensaje sí. en sí, ¿verdad? De la enseñanza, sino que los títulos a veces se nos olvida. Por eso es importante estar repasando, ¿verdad? Inclusive el apóstol Pablo decía: yo no dejaré de recordarles estas cosas, Es verdad. aunque vosotros lo sepáis. Yo se las voy a estar recordando, porque el ser humano así somos. Sí, Es una característica humana de que no hacemos alguna vez, se nos olvida, etcétera, hermano, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero lo principal, pues ahí está, ¿verdad? En el corazón, nuestra salvación. Yo sé que Dios está conmigo. Y recordar Amén, textos, amén. eso es de suma importancia. Amén. Bien, Gloria a Dios. pero hemos visto eso, ¿verdad? Que nos consuela, que el Espíritu nos vivifica, nos guía, nos da revelación, Son contristas. nos redarguye. Nos redarguye. Pero algo también que es muy importante, el Espíritu nos da que, Poder, ¿no? ya lo vimos también, poder, Sabiduría. confianza, sabiduría, todo eso es correcto, pero algo que nadie ha mencionado todas las veces que el Espíritu Santo te dio que principalmente, Convicción. ¿vale? Ajá, es por ahí, pero Convicción. seguridad, muy bien, pero nos dio algo bien importante, el Espíritu Santo, revelación, pero lo más importante, todo eso es importante, que es la salvación, pero dicho en otra palabra, nos hizo ¿Santo? Estamos tirando piedras. nos hizo Nos hizo ser. Somos sus hijos. ajá, es correcto, pero de acuerdo a la Biblia, pues les voy a mencionar un texto, en Romanos 8:15, ahí está la respuesta. ¿Libre? Ah, no. Ajá, correcto. ¿Eh? Sí. El Espíritu nos hace libres, hermano. Amén. Nos dio libertad. Es verdad, sí. O sea, principalmente dice que nos hace
libres. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 8, 15 y 16? A ver, hermano Kevin, usted lo leyó. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. Amén. El Gracias. espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hasta ahí. Y eso ya lo vimos, que da testimonio también el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ya lo vimos. Y qué bonito es, ¿verdad? Que en medio de cualquier circunstancia o tribulación o lo que esté pasando, que usted sienta el testigo fiel, ¿verdad? Que no falla, el Espíritu de Dios, que te está diciendo, tú eres mi hijo. Yo estoy contigo. Dios está contigo. Amén. Da testimonio. Porque yo creo que nadie nos podemos engañar a nosotros mismos. Salvo que Dios ponga un espíritu de confusión para que crean la mentira. Amén. ¿Verdad? Porque Dios puede hacer eso. Pero siendo honestos, nosotros sabemos cuando estamos en la voluntad de Dios y el Espíritu testifica Amén. que Amén. somos hijos de Dios. Así es, amén. Pero dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Hemos recibido un espíritu de ¿qué? De adopción. Amén. Aquí lo dice en Romanos, en el versículo 15. Si usted no lo ha encontrado, ahí está. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Alguien? Yo sé que algunos saben, en ocasiones leemos en la palabra de Dios la expresión Abba Padre. ¿Alguien sabe lo que significa Abba Padre? Muy bien. Abba Padre es lo que dice atrasito, dice hemos recibido el espíritu de adopción. Por eso dice por el cual clamamos Abba Padre. O sea, Abba Padre es una relación entre padre e hijo. Es como decir, Padre mío querido, mi querido padre, o como lo hacemos en México, no sé si en Cuba lo usen, papito. ¿Sí se usa en Cuba? Sí. Papito, a ver, cuando su hijo se dirige al papá con mucho cariño, no le dice papá, ¿verdad? ¿Eh? O papi, ¿verdad? ¿Verdad? Mis hijos, ya cuando van creciendo, como que se les quita esa costumbre, el que tenía esa costumbre y era David, ya de grande, decía papi. Y yo como que me ponía así medio incomodón. ¿Verdad? ¿Tú le dices papi a tu papá? ¿O cómo le dices? Pues nada más para la barba. ¿Sí? Sí, le dices papi a veces, o sea, cuando quieres algo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque es una expresión de cariño, ¿verdad? Y papá, pues también es correcto, pero papi, pues es como que, ¿verdad? Yo cuando escucho cuando un hijo se dirige a su papá y le dice papi, o sea, rápidamente yo digo, hay una buena relación, el hijo le tiene un gran aprecio a papá. Entonces, esa es la expresión Abba Padre, ¿verdad? Que nos dijimos, querido padre, papito lindo, papito, papi. Amén. Si a nuestro Padre terrenal le podemos, ¿verdad? Cuando tenemos ese aprecio, ese cariño, nos dirigimos a Él como papi. ¿Por qué a nuestro Dios no podemos ser papi? Porque esa es la traducción de lo que significa Abba Padre. Amén. Entonces hemos recibido ese espíritu que nos ha adoptado. Amén. Para que no estemos otra vez en esclavitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos hizo libres. Es un espíritu que da libertad. Amén. Para que no estéis otra vez en temor. Gracias a Dios. Amén. Alguien pudiese, hermano, ser libre en Cristo.
pero estar esclavizado en el temor. Y por eso el apóstol hace esta exhortación. Algo estaba pasando aquí. Dice, hey, no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¡Hey! Sino que recibieron un espíritu que los ha adoptado para ser los hijos de Dios. Amén. Dice, por el cual dice, clamamos, papi. Gloria a Dios. Amén. Entonces ellos estaban dejando llevar por ciertos, ¿verdad? Lo que yo les decía de la gente. Dice más adelante, les dice, pero ¿qué les estorbó a ustedes? Pero ahorita lo vamos a ver. Para no obedecer la verdad. ¿Qué fue lo que les estorbó? Para no obedecer la verdad. Amén. Entonces ellos, el temor nos puede hacer perder muchas bendiciones. El estar, ¿cómo se dice? Imaginándonos cosas que no están pasando, que no están sucediendo, la imaginación, pues. Y nos imaginamos a veces cosas que no es, ¿verdad? De aliento. Como yo les decía, la imaginación es buena, pero para lo bueno, pues, usted use su imaginación. Yo a veces me pongo y cierro los ojos y me pongo a imaginar cómo Dios creó las cosas, o cuando cruzaron el mar rojo, ¿verdad? ¿Cómo fue todo eso? Y empiezo a imaginarme, ¿verdad? Pero no imaginemos cosas que le traen dolor, que le traen aflicción, ¿verdad? Porque el diablo es parte del trabajo. Cristo, el Espíritu, nos ha hecho libres. Amén. Y esa libertad en Cristo, amén, tenemos que, hermano, defenderla y vivirla. O sea, no estar, ¿verdad? A esto me refiero que no, usted no debe de ser esclavo de lo que la gente piensa de usted, de las opiniones, porque a veces hay personas que hasta para traer una Biblia, o sea, pasan así que no vayan, ¿verdad? O sea, no son libres. Hay algo que los atrapa, pues, que los aguanta, que no han soltado eso, pues. Amén. Que no le interesa, ¿verdad? Lo que la gente opine o diga de usted. Amén. Siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Porque hay gente del mundo que también dice, a mí no me importa lo que la gente diga. ¿Verdad, Señor? Pero de una manera carnal, de una manera pecaminosa. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, debemos ser libres de las opiniones de la gente, lo que la Amén, gente amén. piense, lo que la gente diga. Y hay gente que por eso no avanza en su vida, por lo que van a pensar o lo que van a decir los demás. Haga usted la voluntad de Dios con la libertad que Cristo lo ha hecho libre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Haga usted la voluntad de Dios, Dios lo va a honrar. Amén. Así es. Dios nos va a honrar al obedecer la palabra de Dios. Amén. Pero esta expresión, hermano, es una expresión muy bonita. Amén. Abba, Padre, hemos recibido un espíritu no de esclavitud, sino de libertad. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una de las obras de la carne es eso, ¿verdad? El temor. El temor no proviene de Dios. Amén. El temor es una obra de la carne, o sea, del cuerpo. Amén. Y Dios quiere que vivamos en libertad. Así es, amén. Gloria a Dios. Ser dignos hijos de Dios. Amén. Que nada lo aguante usted. Amén. Así es, amén. Somos hijos y también herederos. Amén. Porque este es un texto, hermano, muy mal interpretado, ahorita el que vamos a leer, pero sumamente mal interpretado. Yo creo que no hay un texto entre muchos otros, pero yo creo que es de los más, en 2 de Corintios 3:17.
hablando del nuevo pacto, amén, de la gracia, de la ley del Espíritu, dice, porque el Señor es el Espíritu. O sea que Dios y el Espíritu es el mismo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué han escuchado? Bueno, Kevin no tuve la oportunidad, ¿verdad? Gracias a Dios, de estar en religiones. ¿Qué ha escuchado usted de eso? Que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Usted ha escuchado algo? De que le hayan dicho así. Para ellos la libertad. Pues la libertad es brincotear y danzar y hablar lenguas. Correcto. ¿Vale? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Yo me acuerdo que había que cantar. No, es lo dijo el hermano, o sea, como de emoción, brincar, danzar, que le llaman ellos. Ajá. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. A mí me lo dijeron infinidad de veces, inclusive una familia que ahora sirve a Dios, y lo voy a decir para la gloria de Dios, la familia Rubio. Cuando ellos llegaron a la iglesia de Dios, nosotros los conocimos en un parque a ellos. ¿Verdad? Íbamos al parque a evangelizar y ahí los conocimos. Entonces una de ellas, que era pues Mari Rubio, pues era la lideresa, ¿verdad?, de la familia. Entonces ella utilizaba mucho ese texto. Es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo sí voy a una congregación y si no hay libertad, pues yo no me congrego ahí. ¿Verdad? Porque se interpreta como que la libertad tiene que ser en un lugar, en un espacio, pues. ¿Verdad? Y lo gritan y que, el Espíritu de Dios. Pero hermano, a eso no se refiere ese texto. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y las religiones lo han interpretado de esa manera. Y lo utilizan más para decir que a eso se refiere. Que hay que adorar a Dios en libertad. Yo le hago una pregunta. Una persona que está esclavizada en el pecado, en pasiones desordenadas, que vive en adulterio, que practica el chisme, la mentira, ¿va a poder adorar a Dios en libertad? Yo les pregunto. Entonces, por mucho que le den libertad para adorar en el templo, No, porque igual en el templo puede estar el Espíritu de Dios ahí, más no en la persona. así es. Y igual, o sea, no es de que me voy y pues el Espíritu quedó aquí. Si está en la persona va a estar donde vaya. Así es. La libertad, sí, hermano. Sí, por ejemplo, la libertad es una manera en la que dice la palabra de Dios, soy libre, pero en mi persona, donde quiera que esté, voy a tener esa libertad y se va a reflejar en mi rostro. Porque, por ejemplo, lo que dicen de las religiones, que van y brincan, y en cuanto entran al templo, empiezan a la oración, todos a elevar su oración, todos en voz alta, y piensan que es una libertad, y a gritar, y a danzar, y todo. Pero cuando llegan a sus hogares, sigue esa misma opresión. ¿Por qué? Porque no son libres realmente. Entonces yo lo viví eso en mi familia, que llegaba mi padrastro y mi mamá, y ellos son pues muy religiosos. Y llegaban a su casa y seguía la misma amargura, la misma opresión. ¿Por qué? Porque no hay esa libertad en sus vidas, no lo han experimentado personalmente. Así es. Entonces la libertad, hermano, no es en un lugar, en un espacio, es en el Espíritu. Y como dice la hermana, yo recuerdo, porque yo asistí a esos lugares en donde empiezan a manipular a la gente, y con un micrófono y con sonidos muy altos, estruendosos, ¿verdad?, de música, y empiezan y hermanos, eres libre, y recíbelo ya. Y empiezan como a sugestionar a la gente, y al rato empiezan todos a, ¿verdad? Y hermano, no es en un aspecto de crítica, y puede haber gente honesta y piensa que se salva, amén. Pero yo no puedo manipular al Espíritu de Dios, hermano. Yo no puedo, y recíbelo, y, o sea, hermano, eso no es así. Pero ese texto ha sido muy mal interpretado. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
libertad en nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. Hermano, una duda, porque esa, en verdad ya eso nunca lo había escuchado así. Nunca había interpretado a ellos. ¿La libertad que ellos se refieren a qué es? ¿A la adoración o qué? Sí, a la adoración, a que no te limites a hacer lo que tengas que hacer, ¿verdad? En cuanto a la adoración a Dios, si quieres gritar, si quieres correr, si te quieres tirar en el suelo, porque a mí me tocó, entonces yo preguntaba que por qué sucedían esas cosas. Y muchos me decían, siempre porque yo lo viví pues en varias congregaciones, ¿verdad? Y llegué a ir a congregaciones en donde era una manifestación, hermano, que yo sin conocer llegué a abandonar, ¿verdad? A salirme, porque me tocó ver, yo creo que, no sé, unas 50, 60 personas tiradas en el frente, ¿verdad? O más, quizás 100 personas tirados en el suelo, unos convulsionándose, otros gritando, unos diáconos tapando a las hermanas con sábanas, porque hacían movimientos raros, ¿verdad? Y de repente pues se descubrían, ¿verdad?, sus partes, entonces las tapaban, había alteros de sábanas, ¿verdad? Y tenían ya listas las sábanas blancas para cuando se tiraran, pues las tapaban. Y yo preguntaba, es que donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad. Es que hay que ir a adorar a Dios con libertad. Amén. Entonces, al menos aquí en México es muy utilizado ese texto, ¿verdad? Por congregaciones en donde hay todo ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Diciendo que es en la forma que Dios se manifiesta con libertad. Sí. Hermano, una pregunta, por ejemplo, en cuanto a la religión apostólica, ellos niegan la existencia del Padre y del Espíritu, o sea, dicen que Jesús es que Jesús es el Padre que también es el Espíritu, o cómo. Mire, hermano, yo lo que he hablado con ellos, yo no logro entender su concepto, pero sí ellos dicen que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero que todo se concentró en Jesús y que ya no podemos separar al Espíritu y al Padre, que todo está en Jesús, que por eso los discípulos oraban en el nombre de Jesús, se bautizaban en el nombre de Jesús, la autoridad es en el nombre de Jesús. Entonces dice que hoy es solo Jesús, por eso ellos le llaman la doctrina de solo Jesús. Pero si creen en el Padre como otra persona. No. Pero entonces, por ejemplo, si ellos niegan al Padre, no están porque por ejemplo dice la palabra que el que niega al Padre, o sea, es un pecado pues, o sea, negar al Padre. Y por ejemplo, si tú profesas una Pero dicen doctrina, que el Padre está en el Hijo, pues. o sea, como que no lo está negando, pues. No, es que ellos dicen. Perdón, hermano. Yo estuve en la iglesia apostólica. Ellos no hacen la separación de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que son etapas en las cuales, como nosotros sabemos, cada uno ha cumplido su diferente etapa, ¿no? Ellos lo resumen todo en Jesucristo. Y ellos bautizan en el nombre de Jesucristo porque así lo dice la Biblia. Entonces ellos no es que no crean, sí creen, pero quien dio la vida por nosotros es Jesucristo. Entonces ellos dicen, Dios no es un nombre, el Espíritu no es un nombre. Entonces Jesucristo, Jesús sí es un nombre. Y Él como hombre vino a la tierra, Él es el que dio la vida por nosotros, entonces es sobre Jesucristo nada más. Es un tanto difícil de entender lo que ellos tratan de comprender. Dicen que es una revelación que Dios te la tiene que dar, ¿verdad? Como dice la hermana, pero yo al momento que escucho esa explicación, pues inmediatamente se me vienen otros textos en donde pudiéramos fundamentar, ¿verdad? De que la esencia de Dios, o sea, de acuerdo a la Biblia, hermano, es tres, son los que dan testimonio, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Entonces, ellos argumentan que ese texto fue mal traducido del hebreo al inglés o al alemán, de los idiomas que se fueron traduciendo. Entonces, es algo en que no debemos de caer, ¿verdad? De estar contendiendo con la palabra de Dios. Y lo del bautismo, pues ese es otro tema, después lo vamos a ver,
¿verdad? ¿Cómo es el bautismo correcto? Lo que yo sí le puedo decir, hermano, de que si Jesús, hablando Jesús en sí mismo, cuando decía, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán esto, harán aquello, en mi nombre, y cuando se refiere al bautismo, ¿por qué no dijo bautizándonos en mi nombre? Creo que es más sencillo, ¿verdad? Nunca lo dije. Porque si yo te digo, ven a tal lugar, bajo mi autoridad, y diles que vas en mi nombre. En mi nombre. Y sí, estamos bajo la autoridad de Jesús. Pero cuando se refiere al bautismo, dijo bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no es una Biblia de confusión y Cristo no es un Cristo de confusión. Hubiera dicho bautizándolos en mi nombre. Sencillo. Y es entendible cuál es el nombre de Él. Jesucristo. Porque si hay un texto que dice que se bautice, es el que agarran ellos. Sí. Dice que se bauticen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Acuérdese, hermano. Sí, bueno, y me estoy desviando del tema, pero ya con esto concluyo. La hermana es hebrea, de hebreas, judía. Ella era farisea, como es farisea, ¿verdad? Pero, hermana, pero de los antiguos, ¿verdad? De esos que religiosos. El problema de ella, ¿cuál es? Que no cree en Jesús. Ese es el problema de ella. ¿Verdad que los hebreos no negaban? Sí. Ellos negaban a Jesús. Y hasta la fecha, usted habla con un judío, hay doctrinas judías que ellos no creen en Jesús. Es verdad. Entonces yo lo que tengo que hacer, predicarle para que el Espíritu la convenza de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Que acepte a Jesús, que acepte la salvación y que Jesucristo es el que le va a dar la salvación, la vida eterna. Tiene que ser bajo la autoridad de Jesús. El Nuevo Testamento es, si usted ve, en los primeros cristianos fue, hermanos, en cuanto a convencer al pueblo, y Pedro les dijo en su primer sermón, vosotros crucificasteis y matasteis al autor de la vida. Y dice que muchos enmudecían y crujían los dientes, literalmente. Se molestaban porque al oír que Jesús era el Hijo de Dios, eso les causaba molestia. Pero, hermano, usted tiene que aceptar a Jesús y se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Porque ya creer en el Padre. Pero el bautismo correcto, ya Jesús había dado la orden. Eran los tres. El que dio la orden del bautismo fue Jesús. Amén. La autoridad era, y Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Y nos ha dado libertad. Como dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando usted la inviten a argumentar algo de cualquier doctrina, sea quien sea, usted diga, ok, muy bien, vamos a sentarnos. Vamos a empezar por un punto, porque a mí no me gusta argumentar con gente que no es salva, ni me gusta contender con la palabra. Vamos empezando. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Tienes tu victoria sobre el pecado? Y agárrese de ahí. No, pero es que en la Biblia, entonces, si no le ha revelado que puede tener victoria del pecado, ¿cómo le va a revelar? ¿Cómo va a ser el bautismo? ¿Qué es más importante? ¿La salvación o el bautismo? La salvación. Ahora, si fuese, ellos dicen que si no te bautizas en el nombre de Jesús, y le digo, a ver, si una persona está moribunda en el hospital y en ese momento acepta a Jesús, ahí le bautizo inmediatamente, le digo. No, son argumentos. Si una persona allá está en un calabozo y en ese lugar conoce a Cristo y se arrepiente, ella es salva, aunque no se bautice. Amén. Entonces, De si hecho, hay... el ladrón de la cruz
no tuvo tiempo de bautizarse. Sí, es que no podemos poner como requisito que si no te bautizas, el bautismo no salva a nadie. No, ahí es al revés. Ahí te bautizas y ya. Yo quisiera saber qué es lo que piensan de eso. Si una persona se convierte, ella va a decir, bueno, esas son excepciones. Bueno, entonces no es un requisito indispensable. Y para ir al cielo, un requisito indispensable es que seas salvo de todos tus pecados y que aceptes a Jesús. Eso sí, estés en una cueva, estés en el lecho del dolor, en un hospital, tienes que arrepentirte. Amén, amén. Amén. Pero no de que, se arrepintió pero no se bautizó, se va a ir al infierno. No, el bautizo no salva a nadie, el bautismo no salva a nadie. Los estudios también dicen, o sea, que es necesario que te bautices, o sea, tienes que bautizarte. Si vas a ser salvo, ellos es como un proceso. Primero aprendes y llega el punto en el que tienes conocimiento y dices, no, pues ya quiero ser salvo. Pues entonces te tienes que arrepentir, después te vamos a bautizar. Así es con los estudios de Jehová, como que un proceso. Primero el conocimiento, después dices, ya me quiero arrepentir, ya quiero ser salvo. Muy bien. Arrepiéntete y después te bautizas. Arrepiéntete y sigue pecando. Si Dios no le revela, hermanos, nos desviamos un poquito del tema, pero bueno, después lo vamos a ver, ¿verdad? Ese punto del bautismo. Pero si Dios no les ha revelado la libertad en Cristo, que usted, yo, como hijos de Dios, podemos tener victoria sobre el temor, sobre el pecado, sobre las circunstancias, amén, que están a nuestro alrededor. Si Dios no te ha revelado que puedes ser una persona victoriosa en Cristo, ¿cómo te va a revelar lo otro? Si es la base, pues, de la salvación. El dejar el pecado, el ser salvo por la sangre de Cristo, y no por nuestros medios, ni por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Yo no pudiera dejar de hacer, o yo no hubiera podido parar de hacer lo que yo hacía si no hubiera sido por la gracia de Dios. Amén, amén. ¿Qué me detendría o qué la detendría usted, hermano? Porque somos seres humanos. Yo soy tentado igual que Misael, igual que cualquiera. Tentado al adulterio, a la fornicación, a la mentira, etcétera, etcétera. Somos tentados todos igual. Pero yo tengo victoria gracias a la salvación y al poder que me da el Espíritu de Dios. No por otra cosa. Para no hacer otra vez lo mismo. Para que no estéis otra vez. Aquí existe el riesgo. Y en 5 minutos y terminamos. En 2 de Corintios, bueno, como de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero en Gálatas 5:1, mire, usted ahí puede juzgar si no existe el peligro de perder. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué Pablo les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Y no estáis, dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque algo estaba pasando. Dios es fiel, hermanos. Si usted desea vivir plenamente en Cristo, usted sabe cuando algo se le está saliendo de control. Cuando ya usted no está poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Dios es fiel. Espero que lo sea para usted. Para mí ha sido fiel, hermano. Dios, yo sé cuando he hecho algo, hermano, y estoy ahí en la casa y, ay, híjole, no debí haber dicho esto y no debí haber ido para allá y no referentemente al pecado. Es eso lo que usted dice, que tiene esa característica que te contrista. Porque así mismo, como usted dice, por ejemplo, uno puede hacer algo, ¿no? Que está en Cristo, pero el mismo Espíritu te muestra y te revela y uno dice, ay, como uno se siente con una nostalgia porque sabe que hizo algo incorrecto.
di lugar a cosas que no debí y que te lo dice en la palabra. Cuando tú cedes a cosas, hermano, Uno caes. sabe, pero ese no es bueno, Caes. está firme. Está firme. Uno sabe, hermano, las cosas no empiezan de la noche a la mañana. Pues. No es de que una persona está aquí y al día siguiente, ay, se apartó, está metido allá. No. No va cediendo. Eso no es cierto, hermano. Nadie se aparta de la noche a la mañana. No. Eso es un proceso. Empieza aquí y luego ahí está jugando con esos pensamientos y luego, ay, sí, no pasa nada. Nos creemos inmunes, ¿verdad? Sí. De que no va a pasar nada, pero si usted fue con el fuego, ¿verdad? Prenda un cerillo, una vela y pase la mano así, Da lugar al diablo ¿verdad? y caes. Entonces, así es. Así es, ¿verdad? Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. El Espíritu de Dios es fiel, hermano, en su máxima capacidad y su máxima expresión para hacernos ver los errores que estamos cometiendo. Eso es verdad, amén. En el momento te lo dice. ¿Sabes Amén. qué? Estás mal, arréglalo, lo vas dejando. Vuelves al otro, lo vas dejando. Y entonces al rato eres insensible. Sí, sí. Ya te redarguye, pero ya tu corazón ya se le formó una capita así Como que se como de endurece. grasa, ¿verdad? Así como que ya no pasa nada, se acostumbra y el diablo, ¿verdad? Engañándote. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Amén. Entonces, los Gálatas, ellos estaban cometiendo ese error, que ellos habían sido libres y por cosas que les estaban imponiendo, amén, doctrinales, ellos estaban volviendo otra vez al yugo de la esclavitud. Que no hagas esto, que no comas carne los viernes, que esto y que lo otro. Entonces ellos estaban volviendo a la esclavitud. Entonces, ¡hey! Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Tenemos que estar firmes, amén, Amén. en la libertad de Cristo, no en mi propia libertad. Entonces, punto principal, hermano, en cuanto a esa doctrina, es que el bautismo, hermano, si Dios no les ha revelado la base de la salvación, la esencia de Cristo Jesús, que es la libertad del pecado, ¿cómo le va a revelar otras cosas? ¿Cómo les va a revelar algo que es importante, pero que no es tan importante como la victoria sobre el pecado? Sí, porque es lo que te da esa La salvación es la que me da revelación. Entonces, conocimiento que tienen y esto y que acá y que... La base, si la persona no acepta en su corazón de que hay libertad plena en Cristo Jesús en cuanto a la salvación, ser salvo, si la persona fue esclava de lo que haya sido, que puede tener la victoria. Amén. Entonces, Dios no puede revelarles otras cosas. Amén. Amén. Entonces no se confundan ni se deje llevar, ¿verdad?, por estas personas. Y lo primero que dicen, usted es cristiana. ¿Y en qué nombre se bautizó, O sea, es lo primerito que le preguntan. Es decir, usted es cristiana, gloria a Dios. Hermana, bendiga el Espíritu, da testimonio en el Espíritu. Yo he visto, hermano, gentes en religiones, y no hay que tener temor de decirlo, he visto personas en religiones que el Espíritu te dice, esta persona es salva, esta persona es honesta. Y hay otros que en cuanto lo miras dices, este de cristiano no tiene ni... Hermano, o sea, se les ve la contienda en ellos. Aléjese, dice, de los tales. Aléjate. Apártate, dice. No hay que dar Amén. lugar a conversaciones. Hermana, hay una parte que en la palabra dice, que lo dice claramente y muy tajante, no sé si es Pablo que dice, que no lo recibáis en la casa ni le digáis bienvenido. Ajá. Es decir, que Dios te está diciendo, oye, no vuelvas con candela, hay cosas, hermano, que tú tienes que cerrar el ojito y no dar pie a eso porque te contamina. Sí, es lo que le pasó a ellos, hermano, a los Gálatas. Entonces, no por algo Pablo no les decía nomás para entretenerlos, hermano, ¿verdad? Ay, que tengan cuidado, no. Es que son cosas que pueden pasar. Usted empieza a dar lugar a doctrinas. Ay, pero sí, yo creo que aquí no está muy claro. Sí, yo creo que el nombre de Jesús, solo Jesús. Y empieza usted a simpatizar con ellos. Y al rato empieza a caer en otras cosas. Y cuando menos usted piensa, usted no sabe ni lo que cree. Está todo confundido.
Y la señal es, hermano, principalmente cuando alguien se está alejando de la verdad, es cuando empieza a dejar entrar el pecado en su vida. Amén, amén. No hay ¿verdad? Más ¿qué explicación? O sea, cuando la persona empieza a dejarse llevar, ¿verdad? Por la carne, darle lugar a aquello, ya Cristo no es quien lo llena todo en su corazón, en su vida, las cosas de Dios, y no se extrañe que el día de mañana se aparte o puede permanecer aquí, pero como una actitud meramente religiosa, ¿verdad? Como de ir a misa un domingo. Ay, tengo que ir porque ahí tengo que estar. Aquí estoy el domingo, escucho, me levanto, me voy y no cambio. Amén. Entonces, nos Gloria a Dios. fuimos un poquito por otro tema, pero no importa, hermanos, son cosas importantes. Pero sí vamos a ver ese punto, ¿verdad? En cuanto a doctrina.